Y Boriboya, y Bocheche, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Feliz domingo. Hoy vamos a conversar de la autoestima. ¿Por qué toco este tema? Porque realmente, no solo en nuestra religión, sino en la comunidad entera, hay un déficit de autoestima en los seres humanos provocados normalmente por las redes sociales, en los colegios, por la crianza. Entonces decidí hablar de la autoestima. Y aunque la historia con la cual vamos a relacionar la importancia que existe entre la autoestima y el mensaje que nos deja Ifá o los Dumares, los Orichas, los Xochas, igualito esta historia te va a servir a ti si no eres practicante de esta religión. ¿Cuántas veces no te has conseguido personas o has estado en situaciones donde menosprecian y soscavan tu identidad, e incluso donde te desprecian, te humillan o tú te sientes humillado, te pisotean como ser humano, sin importarle lo que tú estés sintiendo o no internamente? Millones de veces, ¿verdad? Muchas veces has querido explotar tu ser interior, tu espiritualidad, todo lo que tú puedes entregar a esta humanidad y lo reprimes por medio de ¿qué? De los señalamientos. Entonces aquí es donde nosotros debemos entender el concepto de la autoestima en el mundo religioso, sobre todo en nuestra regla de Ocha e Ifá. Si una persona, un sacerdote, sacerdotisa, no maneja este término, lamentándolo mucho, va a socavar y atropellar siempre a sus ahijados. Cuando uno sepa manejar estos tipos de términos, y por eso es que yo se los comparto, aprende a la comunicación diversa, entendiendo que cada ser humano es un desafío que los Dumares nos coloca en la puerta de nuestras casas. De repente, cuando alguien te llama y te dice, ahorita estoy en esta etapa, los que somos religiosos, cuando alguien te llama y te dice, mira, necesito que me consultes, necesito que tengo X situación, X problema, no creas que llegó a ti porque no había más opciones. Llegó a ti por la sencilla razón que los Dumares, Olofin, Orúmila, los Orishas, sea cual sea tu sacerdocio, sabe que tú tienes la forma de ayudar a esa persona. Si no, no se acerca a ti. Cuando estas personas empiezan a convivir con nosotros empezamos a tener una relación, valga la redundancia, con ellos, en donde los temperamentos pueden salir a flote. Pero lo único que no podemos en ningún momento, ni tú, perder tu autoestima, ni hacerle perder la autoestima a tu ahijado, ni a aquella persona que va a verse contigo. Ahora vamos a salirnos un poco de la religión y vamos a ponernos un poco en el ser humano. Cuando nosotros tenemos nuestra autoestima, no quiere decir, o mejor dicho, cuando hablamos de autoestima, no estamos hablando de lo orgulloso que eres, no estamos hablando de lo egocentrista que puedes ser, no estamos hablando de lo déspota que puedes ser, porque tú reconoces lo que tú eres. No, el autoestima es simplemente el valor que te das a ti mismo, sin necesidad de avasallar al otro. Y también el valor que le das a todo lo que están alrededor tuyo, aprendiendo siempre las cosas positivas que pueda obtener. Ahora bien, el autoestima no solo se marca en el valor positivo, sino reconociendo lo negativo en tu vida. Porque todos los seres humanos tenemos también nuestras negatividades que nosotros tenemos que reconocer. Siempre hemos visto que los problemas de autoestima parten desde el comienzo. Muchas veces le echamos la culpa a nuestra crianza, a nuestro padre. Aquella persona que tiene autoestima baja siempre va a buscar un culpable. Mientras no te ves así, o sea, a sí mismo, o te veas por dentro, en realidad espiritualmente, dónde puedes estar fallando, o psicológicamente, dónde tú puedes estar fallando, lamentándolo mucho, el autoestima siempre va a seguir bajo en ti, o va a ser baja en ti. El autoestima baja es aquella que cuando tú ves a una persona, buscas validación en la misma para sentirte tú bien. Cuando una persona quiere validar sus acciones y sus hechos solamente para encajar en una comunidad, lamentándolo mucho, se puede decir que no tiene autoestima. Pero cuando una persona acepta las críticas sin ni siquiera moverle un milímetro su cimiento, quiere decir automáticamente que esa persona es de alta autoestima. ¿Por qué? Porque cree en sus capacidades. Déjame decirte algo a ti que de repente abriste este video porque viste el título que dice autoestima. Y te puedes estar sintiendo mal y ahogándote en un vaso con agua en realidad. O mejor dicho, te puedes sentir mal y te puedes estar ahogando en tus propias lágrimas. Es el momento de despertarte y ver hacia adelante y creer en ti.
y dejar a un lado, atrás los traumas, que no sean los culpables. Porque normalmente cuando nosotros nos atamos a un trauma que tenemos del pasado, quiere decir que ese trauma todavía está presente en nuestro presente, valga la redundancia, porque nosotros queremos. Entonces aprende a soltar para que te des la oportunidad de quererte a sí mismo, pero no de quererte narcisistamente, de creer en ti mismo, de querer hacer y lograr. No importa que no hayas alcanzado tus metas. Evalúa desde un punto de vista quién eres hoy y qué aprendiste en cada uno de los pasos que diste para esa meta. Entonces, si tú analizas bien, tú no has fracasado. Cuando tú ves el fracaso como un obstáculo en tu vida, lamentándolo mucho, no has entendido nada de lo que estás haciendo en este espacio terrenal. Y te lo digo de corazón. Y ya saben como yo siempre se lo digo de corazón porque yo lo necesité. Y yo mismo me lo apliqué. Llega un momento en la vida donde creemos que si no logramos una meta, fracasamos. No se trata de la meta, se trata del aprendizaje. ¿Qué aprendí yo durante todos los pasos que di para poder llegar a la meta, aunque no la haya alcanzado? ¿Qué tengo que hacer yo con mi vida? Tener autoestima a sí mismo y creer en mí. Y no permitir que comentarios negativos, que comentarios de hater, que personas que quieren dañarte y detenerte en el viaje de la felicidad o de la paz que puedas obtener teniendo una gran autoestima en ti, que esos comentarios no te hagan daño o no me hagan daño a mí. ¿Por qué? Porque es muy difícil mover los cimientos de una persona que cree en lo que está haciendo. Ahora, si quieres mantenerte culpando a los demás, que de repente sí puede ser cierto que vengas con ciertas circunstancias negativas en tu vida desde tu crianza. No te estoy negando que tengas determinado trauma en tu vida, pero acuérdate siempre de esto. El trauma va a ser trauma mientras tú le des permiso. El trauma te va a perseguir mientras tú permitas que esté al lado tuyo. Eres tú el que hace vivir todo lo que sea negativo en tu vida y que te aferras de él para escudarte del dolor y sacrificar de una forma tu felicidad, convirtiéndote automáticamente en una víctima. Claro que es importante hablar de la autoestima. Muchas personas llegan incluso a la casa de los babalocha y yalocha, a casa de cualquier religioso, sea cual sea la religión que tenga. Y normalmente llega sufriendo o padeciendo circunstancias donde tú te das cuenta a legua que ya automáticamente no se está valorando a sí mismo. El autoestima es la herramienta que tú puedes usar para crecer, así como te lo voy a explicar en esta historia. Vamos a ver la profundidad de este Odu. El Odu es Oturarete. Antes de comenzar a hablar de este Odu y de esta historia que le voy a contar, quiero primero pedirle la bendición a mi mayor Lázaro Daudino y Fao Camo du Puejola Oturarete. Y con todo el respeto del mundo, ya entendí el mensaje, o creo haber entendido el mensaje oculto de esta historia. Y por eso digo hoy, y lo seguiré diciendo siempre, claro que mereces triunfar. Vamos con la historia. Vamos a nombrar estos dos personajes. Vamos a personificar a la aguja y al cuchillo. Abere y Obbe. Abere y Obbe eran hermanos, amigos, siempre estaban juntos. A medida que iba pasando el tiempo, el cuchillo fue ganando más vanidad por la importancia que estaba teniendo, y claro que iba a tener importancia. Mientras la aguja seguía cumpliendo un papel menor en la vida del ser humano. El cuchillo se utilizaba tanto en la cocina, entonces él tenía un poderío. Aparte de eso, el cuchillo creó un tipo de logia, un tipo de comunidad donde incluso habían otros tipos de cuchillos y era muy respetado, y empezó a sacar el cuerpo a Abere. Abere, la aguja, se empezó a sentir mal porque ya la gente no le prestaba atención. Incluso llegó un momento que su propio amigo le dijo: tú no sirves para nada. Si te parece conocido esto, imagínate tú lo importante de esta historia. Tú no sirves para nada. Abere le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo mi amigo, me puedas decir que yo no sirvo para nada? ¿Cómo tú puedes despreciar mis cualidades? Obbe le dijo que sí, y que si no estaba de acuerdo con él, simplemente iban a hacer un concurso. Llamemos a los ancianos del pueblo, a los reyes y a los obba, para que certifique quién es más importante, si tú o yo. En pocas palabras, quién es más indispensable. Lo cual Abere dijo que no es necesario hacer eso, y Obbe dijo que sí, vamos a hacerlo. Hicieron una reunión y pautaron el día. El día se presentó. El cuchillo y la aguja se presentaron frente a todo el mundo. Fueron citados todos los del pueblo, incluso los pueblos adyacentes, porque Obbe se sentía que lo iba a derrotar. Le sacaron un poco de tela, que era el material que más utilizaba Abere, y pusieron todas las telas ahí. En el momento que pusieron la tela, el cuchillo empezó a rajar las telas de un tajo. Saca. Y en cuestiones de segundos volvió la tela en puros retacitos pequeños.
Abere en ese momento no supo qué hacer porque cuando Obbe empezó a cortar, todo el mundo exclamaba por él. Y estaba todo el mundo feliz por él. Y decían y lo alababan incluso. Lo que era lógico para el rey y para todos los habitantes. Abere había perdido. Abere se retiró. No entendía el comportamiento de su amigo y mucho menos de todas las personas que estaban presentes en el pueblo. Yéndose al límite de la ciudad, yéndose incluso a todo este pueblo por la vergüenza que había pasado. El cuchillo mantenía su posición. Era el rey de todo. Era el que llamaba la atención y la soberbia se lo comía. Toda esta población en determinado momento empezaron a pasar situaciones en su vida. Sin embargo, vamos con Abere. La mayoría de ustedes son esa aguja. Abere, estando en otro pueblo, decidió ir a indagación. Porque no sabía ya qué hacer, ya que había perdido su autoridad en el pueblo natal. Cuando llega a indagación, le ven el Otura Irete. Y le dicen a Abere que él debe hacer el propiciar Ifá y regresar al pueblo. Que lo haga cuando él quiera, pero él debe regresar al pueblo. Él no puede bajar la cabeza. Él tiene que tener autoestima. Y ahí está el secreto de esta historia. Cuando Abere decidió regresar, se fue de noche. Resulta ser que en ese pueblo donde había sido humillado, empezó a haber una ola de frío. Todos los días había frío, un frío tan grande que la gente se quejaba con el rey porque no conseguía el aceite de palma necesario o el aceite necesario para prender las gitanas, las lámparas que calentaban los hogares. La gente estaba pasando muchísimo frío. Aparte de esto, en la ausencia de Abere, ya nadie tenía ningún harapo en su cuerpo. Abere, regresando al pueblo de noche, sin que hubiese absolutamente nada, y mucho menos que Obbe, que el cuchillo lo viera, decidió caminar por el pueblo. Hubo un punto donde vio una persona y él se escondió. Y se escondió detrás de la basura. Al ver en la basura, encuentra todos los pedacitos de tela que se habían utilizado en aquel trágico momento. Él recogió los pedacitos de tela y empezó poco a poco a hacer ropa, a hacer vestimenta, hacia las batas, hacia las batolas, hacia toda la ropa que podía con los trocitos de tela, uniendo uno con otro. Una vez que terminó esta tarea, escondido de todo el mundo, empezó puerta por puerta a dejar la ropa. Puerta por puerta a dejar ropa para los niños que estaban muriendo por el frío, para los ancianos, para las personas, empezó a dejar ropa. En la mañana, cuando todo el mundo se dio cuenta que no era el único que había sido beneficiado, sino que toda la población había sido beneficiada, también observaron que esto era obra de Abere, la aguja. Mientras que Obbe no buscó solución, fue Abere el que solucionó toda la situación negativa. ¿Qué hizo esto? Que el pueblo volviera a reconocer a Abere. Y el pueblo volvió a admirar a la aguja. Y el pueblo le dio de nuevo posición a la aguja. El cuchillo tomando su posición y la aguja tomando la de él, después de haberla perdido. Abere hizo justamente lo que sus babalaguas le dijeron. Abere tuvo mucha estabilidad, firmeza y sobre todo la bendición de los Dumares. Por supuesto que el mensaje oculto aquí tú puedes decir la discusión, la discordia, que alguien quiere ser más que tú, te van a reemplazar, te van a empujar, te van a sacar del camino, vas a salir de las tierras. No. Bueno, sí, pero no. Porque aquí está hablando Ifá es prácticamente de la autoestima. Porque cuando vas a la comparación de una aguja para la historia, es lo más pequeño que puedes utilizar para explicar algo, como los objetos en este caso. El cuchillo es más grande que la aguja. Por muy pequeño que fuese y por mucho que tú destruyeras, él fue capaz de unir pedazos y pedazos y construir algo nuevo. Abere en un momento cuando se fue, no creyó en él. Su autoestima se fue al piso. ¿Por qué? Porque todos se burlaron de él. Y ahí es el punto donde nosotros tenemos que entender. Y el punto cuando Ifá le dice que regrese, es simplemente diciéndole, ten autoestima, cree en ti, cree en tus capacidades, no importa lo que diga la gente alrededor. ¿Qué decía la gente? Admiraban al cuchillo, pero no admiraban nunca las capacidades de la aguja. Otra cosa que es importante, aquí no se trata de destruir a otro para poder crecer, para poder decir que yo tengo una posición grande. Aquel que destruye a otra persona, lamentándolo mucho, ve él un rival de desenmascarar su verdadera vida o la verdadera visión. Y el cuchillo lo que veía en realidad era su verdadero rival, porque sabía que él mientras cortaba, Abere construía. Y todas aquellas personas que construyen en la vida, todas aquellas personas que son capaces de hacer, de sacar de retazos, de sacar de lo negativo algo positivo, son personas valiosas con un gran autoestima. ¿Y sabe quién tiene gran autoestima? Tú.
Lo que pasa es que lo quieren borrar de tu lista. ¿Sabe quién tiene gran autoestima y quién puede lograr todo lo que quiera? Tú. Pero lo quieren sacar de la lista. No quieren que pertenezca, no quieren que tú tengas este tipo, digamos, de fuerza espiritual. Tienes que entender que pedir ayuda no te hace un fracasado. Perder no te hace un fracasado. No. Te hace en ese momento alguien más grande. Lo que está pasando en realidad es para hacerte crecer. Cuando tú pides ayuda te hacen un ser inteligente, pero sobre todo humilde. Y eso es parte de la autoestima. Y si te das cuenta en esta historia, nos queda claro que la autoestima, viendo la historia, es un reconocimiento realmente de lo que tú eres capaz. Pero aparte de esto, la autoestima no crece destruyendo absolutamente a nadie. Fíjate que el cuchillo no quiere decir que se hizo más grande. Como tampoco crece viendo a los demás, creyendo que no se merecen una posición que tiene por la falta de experiencia y conocimiento. Por otro lado, la autoestima es un reconocimiento, prácticamente regresar a buscar los elementos que nosotros hemos olvidado. ¿Qué olvidó la aguja? Olvidó sus capacidades, olvidó lo que él podía lograr. Se dejó apabullar en el momento que lo quisieron destruir, vasallar y pisar. ¿Qué ha pasado contigo que estás pasando por un proceso negativo en tu vida y sientes que no vales nada o crees que no vales nada? Estás olvidando lo que está en el pasado, que realmente reconoce el valor que tienes hoy en el presente. Entonces es momento que tú te levantes y busques tus grandes capacidades y vuelvas a activarlas. No dejes que nadie te pise, no seas parte de una comunidad. No importa lo que una comunidad diga, perdón. No importa, no seas parte de lo que piense una comunidad negativa en tu contra. Siempre vas a conseguir a alguien o algo a que dedicarte que de una manera va a hacer crecer ese conocimiento y va a retroalimentarte en el crecimiento espiritual. La autoestima tiene muchísimo que ver con la espiritualidad. Eres lo que reflejas espiritualmente. Incluso podría decirte que hay personas que pasan por procesos de autoestima bajos y esto lo lleva al envejecimiento biológico. Hay personas que se ven acabadas físicamente, su piel incluso se arruga físicamente, y esto se debe a la poca autoestima que la persona se tiene. La vanidad es muy distinto a quererse y cuidarse. Por eso es que hay mujeres que tú la ves que se cuidan la piel, que se cuidan, o sea, es porque ellos sienten una autoestima y creen en lo que están haciendo y la capacidad espiritual que tienen. La persona que envejece más rápido, normalmente hay problemas espirituales. Las personas que parecen estar joven, esos problemas espirituales no existen. Y en pocas palabras, lo que reina en esa persona es la alegría y la paz. Pero tú, que estás viendo esto, mira lo que hizo la aguja, no sea lo que está haciendo el cuchillo. No creas que eso marca la diferencia, porque hay personas que creen que están haciendo bien y realmente lo que están haciendo es mal. Tú puedes culpar religiosamente a tu madrina, a tu padrino porque no te dijeron, porque no te ayudaron, porque no te dijeron, porque de repente no te enseñaron, porque sí, en el pasado las cosas fueron así. Y religiosamente puedes estar incluso apagado o apagada. De decir, no voy a, ¿para qué? Si mi madrina no me enseñó. Y te sientas a hablar con religiosos que dicen, chamo, a mí nunca me enseñó mi padrino, ¿será que tú me puedes enseñar? Sí, pero tú no te puedes quedar anclado en el pasado. Si tú mantienes vivo el hecho y el trauma de que tu madrina y tu padrino no te enseñó, obviamente estás dejándolo vivo en el presente y lo mantienes vivo. Y te pregunto, ¿para qué? La cuestión, lo básico, es saber qué hacer, es hacer, realizar. No solo es que reprocharse a sí mismo. Fíjate algo, a veces somos compasivos con las personas cuando pasan situaciones adversas. Pobrecito, no, mi pana, tranquilo que te va a ir bien, no te preocupes. Pero te pregunto algo, cuando el error lo cometes tú, ¿no eres fuerte contigo mismo? Esa es la primera prueba que te voy a dar, o experimento que te lo voy a dar, que te lo hagas tú mismo. Cuando tú puedes ayudar a los demás, pero eres represivo contigo mismo, tú mismo o tú misma están disminuyendo su capacidad de autoestima. Fallar es de humano, errar es de humano. Lo importante no es el error, lo importante es aprender del error. Así de simple, señor. En mi último video hablé del propósito. Hablé de una historia. No, mi último no. En el video del miércoles hablé del propósito. El propósito vital, el propósito que no podemos perder nosotros. Y a eso es parte de lo que deja la enseñanza de Arturo Arete.
Uno, tener autoestima para que no te tengas que dar, para que no tengas que dar la espalda y perderte. Y gracias a Ifá fue que regresó. Dos, tener un propósito en la vida y mantenerte firme frente a tu propósito. Tres, creer en ti y en tu potencial. Por eso las personas que son Ochurareti, en el caso de mi padrino, ha triunfado en la vida y ya entiendo muchas cosas, es porque él tiene su autoestima alta, él cree en sus capacidades. Y si mi padrino me ha enseñado a creer en mí desde que yo inicié en IFA, ¿cómo yo voy a dejar esa enseñanza hacia un lado? Yo creo en mí. Y creer es poder. Y creer es lograr. Y creer es aceptarme. Y no crean que creer y tener autoestima no es enmendar, es también corregir con mucha humildad. Ahora, como te hablo de propósito vital, tienes que entender que alcanzar tu propósito en la vida te van a ayudar. Si en ese propósito o en esas metas que tú quieres alcanzar en tu vida tienes un fracaso, no importa, te lo dije anteriormente, en qué se convierte tu meta. Importa es que en quién te conviertes tú. En quién te conviertes tú es lo que importa. Y ahí es donde la autoestima pasa un segundo plano, ya que al saber en qué te conviertes tú y aprovechar estas herramientas, la autoestima vuelve a crecer. Así que no podemos relacionar una cosa con la otra. Sin embargo, son elementos que van a apoyarse entre sí. ¿Ok? Quiero dejar ese punto claro. Por otro lado, el propósito que tuvo en la historia, la aguja, ¿cuál fue? Ayudar a los seres humanos. Ayudó a las personas sin ser familiares, después que se burlaron de ellos, después que lo pisotearon, después que lo humillaron. Y aquí es donde entro en una corrección que tenemos que nosotros hacer en nuestra regla de 8. Cuando hablamos de aquella persona que te desprecia y te maltrata y mañana te quieres convertir tan igual como él haciendo las mismas acciones. Tú no puedes cambiar tu propósito, tú no puedes cambiar tu esencia. Esa esencia que marca realmente la diferencia ante el mundo. Esa esencia que te diferencia de muchos. Y en ese momento en que la aguja los ayuda a todos, a pesar de lo que la autoridad le demostró, no le demostró, porque con esa ropa, con esa ropa, pudo salvar a las personas, ayudó a cubrir una necesidad que existía en el pueblo. Lo que ya Olodumare Olofin te está diciendo, tenemos que cubrir las necesidades que podamos cubrir de los demás, sin importarnos incluso si algún día nos humillaron o nos quisieron pisotear, porque no es lo mismo tener ego y orgullo que hablar de autoestima. No es lo mismo, no lo es. Créame, señor. Aquí no se trata de hacerte a ti que tú pases por un lugar y ahora yo soy el... No. Aquí se trata de seguir un ejemplo de vida. IFA es vida. Como pongo yo en mis TikTok, vida y verdad. Porque eso es lo que quiere Olodumare. Vida y verdad. Otito, verdad. Todos necesitamos apegarnos a esa verdad. Y la verdad no es que yo me sepa 10.000 historias, que yo propicie 10.000 orillas, que yo... No, la verdad es que tú sepas actuar prudentemente, inteligentemente, con sabiduría ante todos los retos y metas que Olodumare te pone en el camino, apoyado con los seres que te puso a tus lados para que te enseñaran a ser quien eres hoy, pero además de eso, caminando en conjunto a todos los espíritus que te acompañan, apoyándote también entre los muertos para poder vivir entre los vivos. Nunca lo olvides. Espero que este video les sirva. Espero en realidad que consigan su propósito vital. Espero en realidad que ustedes logren salir de problemas donde no se quieren o quieren que ustedes no se quieran. Que su autoestima sea la más alta a partir de este video. Que esto lo ayude a ustedes a buscarse internamente y a creer en ustedes. Que no se preocupe por aquellos que los critican, por aquellos que los señalan, por aquellos que lo avasallan, por aquellos que los humillan. Déjenlo ahí, déjenlo a un lado, que sirva de crecimiento y no de caerse, que sirva para ser cada vez mejor, para empoderarte, para poder alcanzar tus metas. Párate de la cama, haz lo que tengas que hacer, pero sacúdete el polvo, quítate la piel de encima. Hay animales que tienen que perder el plumaje ante su primer vuelo. Pierde ese plumaje y ve y vuela.
Vuela que hay un mundo completo esperando por ti. O lo Dumare te quiere creando. O Batalá te quiere creando para el mundo. Que necesita tu ayuda. Y nosotros tenemos que ayudarlos. ¿Para qué? Para cuando nos marchemos de este plano, lo dejemos muchísimo mejor de cómo lo encontramos. Bendiciones a todos y voy a... Y bocheche.